Heráclito y Parménides. Es sabio convenir que todas las cosas son una. Heráclito, fragmento 50. Heráclito es un filósofo presocrático que vivió a mediados del siglo VI. Se calcula aproximadamente que nació en el año 540 a.C. en la ciudad de Éfeso y murió también en esa ciudad entre el 480 y 470. Éfeso es una ciudad ubicada en las costas del Mar Jónico, muy cercana a Mileto, esa otra ciudad que fue la cuna de la filosofía con Tales, Anaximandro y Anaxímenes. En el siglo VI, esa zona, esa región que recibía el nombre de Jonia, fue muy próspera desde el punto de vista económico y cultural. Se desarrolló con la mayor intensidad la industria de la vid y del olivo, y además estas ciudades, que eran colonias griegas, tenían un profuso tráfico de mercancías con Oriente. Durante la época de la Primera y la Segunda Guerra Médica, entre el 490 y el 480 a.C., paralelamente a todo este movimiento en la zona, se da una revolución teórica en los extremos de la tierra griega habitada. Por un lado en Jonia, donde residía Heráclito, y en el otro extremo, en Italia, en la Magna Grecia, por el lado de Parménides. La historiografía oficial, la tradicional, suele establecer que en realidad se trataba de dos pensadores de ideas absolutamente opuestas. Heráclito sosteniendo una especie de flujo constante, de movimiento permanente, Parménides en las antípodas planteando la inmovilidad absoluta del ser. Y esta es en realidad una primera aproximación que habría que revisar un poco, porque sobre todo si hace uno hincapié en cuáles son las preguntas, cuáles son los problemas a los que están tratando de responder, el esquema general varía bastante y uno ve que tienen más puntos de contacto de lo que esta historiografía tradicional manuelesca propone. De los testimonios que nos llegan de Heráclito, tal vez el más extenso es acerca de su vida y su pensamiento, es el de Diógenes Laercio, un doxógrafo del siglo III después de Cristo, el cual en una obra ya famosa titulada Vida de los filósofos más ilustres, nos cuenta que Heráclito fue un filósofo presocrático muy peculiar y destaca algunos rasgos de nuestro filósofo. Por ejemplo, que sentía un profundo desprecio hacia el resto de los hombres, especialmente hacia sus conciudadanos, los ciudadanos de Éfeso, y también destaca que Heráclito le reprochaba a estos hombres el carecer de sabiduría, el haberse dedicado exclusivamente a la polimatía, palabra griega que significa acumulación excesiva de datos y conocimientos no integrados, erudición. Según los testimonios de la antigüedad, Heráclito escribió un libro que depositó en el templo de Artemisa y que se perdió unos pocos años después de su muerte al incendiarse el templo. Solo quedan menos de 130 fragmentos de esa obra, algunos muy cortos, y testimonios de diferentes autores que comentaron sus ideas. También han transmitido anécdotas numerosas, aunque poco fidedignas. El anecdotario sobre Heráclito es frondosísimo, tan frondoso como poco confiable. La mayoría de las anécdotas que nos transmite la tradición son fruto de los biógrafos helenísticos, que estaban muchísimo más preocupados por el escándalo y por la sorpresa que por transmitir veracidad histórica. A Heráclito se lo asocia con la imagen del río, que representa el fluir o devenir de todas las cosas. Platón, en su diálogo Cratilo, dijo que según Heráclito todas las cosas pasan y nada queda inmóvil,
y que no puede entrarse 2 veces en el mismo río porque las aguas son otras. Algunos fragmentos, los llamados fragmentos del río, pueden hacernos pensar que Heráclito sostuvo el perpetuo fluir. Alrededor de 3 fragmentos nos hablan del río. Heráclito dice, nos introducimos y no nos introducimos en el mismo río. No es posible introducirse 2 veces en el mismo río. En los mismos ríos siempre fluyen aguas distintas y distintas. Lo que habría que marcar, en primer lugar, si es que Heráclito quiso indicar el fluir absoluto y la no permanencia de nada, que es muy extraño que haya usado un pronombre de identidad para identificar al río. Heráclito lo que nos está diciendo es que el río sigue siendo el mismo. Heráclito evidentemente partió de esta idea de cambio permanente. Ahora bien, lo que en todo caso hay que señalar es que este es un punto de partida y de ninguna manera un punto de llegada, no es la conclusión de la filosofía de Heráclito. Heráclito lo que nos está diciendo es que el río sigue siendo el mismo. Precisamente porque aguas distintas fluyen y refluyen con medida, permanece la identidad del río. Con lo cual, podríamos decir entonces que no hay una oposición tan tajante entre Heráclito y Parménides, habiendo sido Heráclito considerado el filósofo del devenir y Parménides el filósofo del ser. Es cierto que Heráclito nos habla de un devenir, pero de un devenir en orden. Y en ambos filósofos, tanto en Parménides como Heráclito, la idea central es el logos. La palabra griega logos significa originalmente discurso o palabra, pero también razón, sentido y proporción. De este vocablo derivaría más tarde el término lógica, que viene a significar relativo al logos. Heráclito nos estaría diciendo que él, con su logos, con su palabra, nos está presentando cuál es el logos, la ley universal que rige todos los procesos cósmicos y humanos. A este logos él lo llama, además, común, en el sentido no de vulgar, sino de comunidad. Es una razón eterna, una ley que abarca todas las cosas. Heráclito lo utiliza especialmente en este sentido de legalidad, de proporción que tienen las cosas, y sirve a su vez para mentar el discurso que el hombre que sabe, el que capta lo sabio, puede hacer sobre lo real. Sería, digamos, el discurso mismo sobre esta legalidad.